En estadística, la idea de una hipótesis es justamente para llegar a esta decisión, ¿no? A rechazar o no rechazar algo. Ahora, como estamos trabajando en un espacio aleatorio, ¿no? Con múltiples probabilidades, múltiples alternativas, incluso este posible rechazo que nosotros decimos, eh, tiene su propia medida de error, digamos, ¿no? Porque por ahí nos estamos equivocando al rechazar o no rechazar algo, ¿no? Porque ¿no? estamos en un espacio de incertidumbre como son las variables aleatorias, ¿no? Pero en el fondo lo que queremos es eso, ¿no? Plantear una hipótesis y tener una herramienta, un camino que nos permita rechazar o no rechazar una hipótesis. Vamos a hablar en esos dos términos. ¿Rechazamos la hipótesis o no la rechazamos? ¿No? ¿O no hay evidencia suficiente para rechazar? ¿No? ¿O no hay evidencia suficiente para rechazar? Nunca, jamás en la vida vamos a usar la palabra aceptamos la hipótesis nula, ¿no? Aceptamos la hipótesis nula. Eso es más que todo una recomendación de la literatura en esta parte, porque no, o sea, nunca se acepta una hipótesis, ¿no? Sino que por el criterio y la formulación de fondo, lo único que se puede decir es que no existe evidencia para rechazar, digamos, ¿no? Que sería como, entre comillas, aceptar una hipótesis, digamos, ¿no? Eso por un tema de jerga estadística, porque no, la idea de aceptar es como tener completa certidumbre de algo, y en el fondo nosotros, con las probabilidades que están por detrás de esto, vamos a tener cierta confiabilidad, digamos, ¿no? De que nuestra hipótesis es robusta, digamos, ¿no? Ahora, las pruebas de hipótesis se pueden hacer sobre cualquier estimador, ¿no? Sobre cualquier estimador que exista, se las pueden hacer. Hay diversos estimadores según el área, ¿no? Hay más complejos, menos complejos. Y los que nosotros hemos ido viendo en el capítulo, bueno, desde el capítulo inicial hasta ahora, se van a mantener, ¿no? Nosotros vamos a cerrarnos, ¿no? A estas estadísticas o estos parámetros, ¿no? Vamos a estudiar la media, la diferencia de medias, la proporción, la diferencia de proporciones, eh, diferencia de proporciones para datos pareados o diferencia de medias para datos pareados. Estos datos pareados pueden ser de la misma unidad o pueden ser diferentes momentos del tiempo, ¿no? Esto es tal vez un poquito relativamente nuevo, algo nuevo, ¿no? Hemos visto datos pareados cuando hemos visto intervalos de confianza, ¿no? Para la varianza y para la igualdad de varianza, ¿no? Estas son las estadísticas o los parámetros que nosotros vamos a desarrollar para las pruebas de hipótesis. Obviamente hay muchos más estimadores, ¿no? Pero en nuestro caso vamos a orientarnos a esto que son los básicos, ¿no? Son los básicos, y la idea en esta parte sigue un poco la lógica de antes, ¿no? ¿Por qué utilizamos la media, la diferencia de medias, la proporción, la diferencia de proporciones o los datos pareados? Porque estos estimadores son estimadores sin sesgados, son estimadores de mínima varianza, ¿no? Cumplen con la cota de Kramer-Rao. Bajo ciertas condiciones, toditos estos, por el teorema del límite central, convergen a una normal, ¿no? Entonces, eso facilita, ¿no? El plantear una hipótesis cuando esto sucede, ¿no? Por eso ahí es el campo de la estadística paramétrica, porque podemos asociar una distribución conocida como la normal a estos estimadores, ¿no? Por eso hacemos esto, ¿no? Cuando son estimadores mucho más complejos, a veces es difícil encontrar una distribución paramétrica que le explique y ahí se complica el mismo planteamiento de las hipótesis, ¿no? Eso nuevamente se cubre, digamos, en otras materias, como hay una materia en estadística que se llama justamente estadística no paramétrica, que da alternativas para pruebas de hipótesis cuando son estimadores no convencionales como estos, ¿no? Un ejemplo de esos estimadores no convencionales, por ejemplo, es la moda, la mediana, los cuartiles, ¿no? Que son
que son igual parámetros interesantes que nos dicen algo de la información, pero no se los puede asociar directamente con una distribución, ¿no? Por eso esos tienen más respuestas en la estadística no paramétrica, ¿no? Mientras estos tienen sus relaciones. Por el lado, la varianza se la puede, con un cierto supuesto, se la puede asociar a un H cuadrado, y la igualdad de varianza o el cociente de varianzas se lo puede asociar a una distribución de Fisher, ¿no? Y para casi todas estas, pensando en muestras muy pequeñas, para mejorar un poco la calidad del intervalo de confianza, o en este caso de la prueba, cuando, no sé, la muestra sea menor a 30, digamos, ¿no? Uno podría utilizar una t-student, digamos, ¿no? Entonces, esas tres distribuciones, o bueno, esas cuatro, la normal, la t-student, la chi cuadrado y la Fisher, están ahí, digamos, metidas por detrás de estos estimadores para trabajar las pruebas de hipótesis, ¿no? Ahora, ahí nuevamente hay varios supuestos que nos permiten hacer eso, ¿no? Idealmente al final del tema vamos a ver bondad de ajuste. El anterior semestre no nos ha alcanzado para esto, a ver si ahora nos alcanza el tiempo. Porque esto de bondad de ajuste es interesante porque nos da algo que no hemos aprendido hasta ahora, ni en estadística 1 ni en estadística 2, es cuándo podemos decir que los datos son normales, ¿no? O cuándo podemos decir que los datos tienen el comportamiento de alguna distribución. Normalmente lo que hemos aprendido es que los datos ya tenían una distribución dada, digamos, ¿no? Pero no hemos hecho el proceso de que vemos unos datos y queremos como verificar o probar que esos datos se comportan como una normal, por ejemplo, ¿no? Toda esa parte para verificar si los datos siguen algún comportamiento de alguna distribución paramétrica conocida, se la denomina esto de pruebas de bondad de ajuste, digamos, ¿no? Son esos. A ver si llegamos, ¿no? Igual no está dentro del contenido de la materia, pero es importante, ¿no? Porque eventualmente estos supuestos que estamos diciendo que están por detrás, deberíamos en algún momento evaluarlos, ¿no? Para tener certeza de lo que estamos haciendo. Este párrafo está bien vinculado a lo que hemos dicho, de que nos estamos enmarcando en lo paramétrico. Siempre tratamos de trabajar con normales, t-student, chi cuadrados y Fisher, ¿no? Y eso va a volver a aparecer cuando planteamos esta idea. Y lo no paramétrico se encarga de lo que no está mencionado acá, digamos, ¿no? Estos no paramétricos están en la idea de las distribuciones libres, digamos, ¿no? Cuando no hay una función que la pueda describir, ¿no? Ya, entonces, vamos a empezar a definir algunos conceptos generales para esta idea de las hipótesis, ¿no? Para empezar, tenemos que hablar de la hipótesis que uno plantea, ¿no? La hipótesis principal, digamos, ¿no? La hipótesis principal que uno plantea. A la hipótesis principal que se va a plantear, nosotros la vamos a denominar hipótesis nula, ¿no? La hipótesis nula es la hipótesis principal, ¿no? La hipótesis nula es la hipótesis principal. En este escenario, ¿no? En este escenario, yo estoy diciendo, bueno, y la vamos a denotar de esta forma, la hipótesis nula, como H sub 0, ¿no? H sub 0 es la hipótesis nula, ¿no? H sub 0 es la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis nula define un evento posible que nosotros queremos evaluar, ¿no? En este caso, queremos postular que el parámetro θ es igual a K, ¿no? Es igual al valor de K. Esa es la hipótesis que yo quiero evaluar. El siguiente concepto es de lo que es una hipótesis alternativa, ¿no? Y la idea de una hipótesis alternativa aparece en contrasentido, digamos, o de forma opuesta a mi hipótesis nula, digamos, porque la pregunta es, bueno, ¿y si esto no es cierto? ¿Qué es cierto, digamos, ¿no? Si esto no es cierto, ¿qué es cierto? Y ahí aparece la hipótesis alternativa, ¿no? Y en hipótesis alternativas, al menos hay que hablar de estos tres casos, ¿no? Que están aquí abajo. Si yo planteo la hipótesis nula de que θ es igual a K, por ende pueden existir tres diversas hipótesis alternativas. La primera, muy general, sería, bueno, θ
si no es igual a K, tita es distinto de K. Esa es como una hipótesis alternativa, ¿no? A esa se le denomina como una hipótesis alternativa de dos lados, ¿no? Y es importante entender cuál es la prueba de la hipótesis alternativa que nosotros vamos a tener, digamos, de respaldo, ¿no? Lo más común siempre es utilizar estas dos, ¿no? Hipótesis nula T igual a K, hipótesis alternativa T distinto de K. Eso es lo más común, digamos, ¿no? Pero eso no significa que estas otras dos también existan, que son las hipótesis alternativas de dos lados. Bueno, de un lado, perdón, ¿no? De un lado. Si tita no es igual a K, una alternativa podría ser que tita es menor a K, ¿no? El valor de tita en realidad es menor a K. O también podría suceder lo opuesto, que tita es mayor a K, ¿no? Tita es mayor a K. La hipótesis alternativa que nosotros elijamos va a configurar los mecanismos y los instrumentos que vamos a utilizar para decidir si nuestra hipótesis nula, ¿no? Si rechazamos o no rechazamos nuestra hipótesis nula, ¿no? La alternativa juega un rol bien importante, ¿no? La alternativa juega un rol bien importante. Ya, a ver, está bien. Vámonos a la siguiente idea, que es la región de aceptación y la región de rechazo. Como estamos hablando de estimaciones, que provienen de una distribución muestral, la hipótesis nula que nosotros planteemos está de cierta manera estableciendo, digamos, ¿no? Está estableciendo o está afirmando de cierta manera un posible comportamiento del estimador de interés, ¿no? Digamos, si mi hipótesis nula es que el valor de tita es igual a K, yo estoy diciendo que la distribución muestral, ¿no?, del estimador que voy a utilizar para aproximarme al tita tiene su centro en K, ¿no? Tiene su centro en K porque es insesgado, y alrededor de eso está el comportamiento de la distribución, digamos, ¿no?, de la distribución muestral. Si eso no fuera cierto, significa que el centro de la distribución muestral está desplazada a la izquierda o a la derecha, ¿no? Eso no sé, digamos, pero es importante la hipótesis alternativa. Entonces, al plantear cualquiera de estos valores que yo ponga en mi hipótesis nula, internamente se está configurando una especie de región de aceptación y región de rechazo, digamos, ¿no? Región de aceptación y región de rechazo. ¿Qué es una región de aceptación? Es como todo el área, ¿no? Toda el área donde posiblemente mi hipótesis nula, ¿no?, la hipótesis nula que yo he planteado es cierta, ¿no?, es verdadera. Toda la región de aceptación se denomina al espacio de la distribución muestral donde posiblemente, ¿no?, exista alta probabilidad de que mi hipótesis planteada sea cierta. Y la región de rechazo es el complemento, ¿no? Es el espacio, ¿no?, el espacio donde la hipótesis que estoy planteando no se está cumpliendo, ¿no? No se está cumpliendo. Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces ahí, repasando, ¿no?, al plantear una hipótesis estadística sobre un parámetro de una población, la manera de verificar dicha hipótesis pasará por estudiar estas regiones de aceptación, ¿no? Se va a establecer una regla que nos permita decir si la decisión, o bueno, si la hipótesis es correcta o no, ¿no? Si lo tuviéramos que enumerar por pasos, ¿no? Si lo tuviéramos que enumerar por pasos, esta idea de la prueba de hipótesis, que está más abajo, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es definir la hipótesis, ¿no? En este caso, la hipótesis que estamos planteando, sobre alguna de estas medidas, ¿no? La media, diferencia de medias y todo lo demás, ¿no? A partir de esa hipótesis, nosotros deberíamos poder construir una región de aceptación y una región de rechazo, ¿no? Una región de aceptación y una región de rechazo.
una vez conocida la región de aceptación y una vez conocida la región de rechazo, nosotros deberíamos poder calcular una especie de valor de la prueba que se llama, ¿no? Una especie de, vamos a calcular un numerito, ¿no? Y si ese numerito cae en la región de aceptación, vamos a decir que la hipótesis nula, ¿no?, es correcta, ¿no? No la vamos a rechazar. Pero si el numerito que calculamos cae en la región de rechazo, vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer en el fondo, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer en el fondo. Como un ejemplo en esto, ¿no?, uno podría pensar para el municipio de La Paz que queremos saber cuál será el promedio de ingreso de las personas del municipio de La Paz. Un investigador podrá decir, bueno, yo tengo la hipótesis de que el promedio de ingresos, ¿no?, el promedio de ingresos de las personas en el municipio de La Paz es de 3,000 bolivianos, ¿no? Es mi prueba de hipótesis. Esta vendría a ser mi hipótesis nula. La hipótesis alternativa, podríamos escoger una muy sencilla, la de dos lados, donde digamos, bueno, con mi hipótesis alternativa es que el promedio de ingreso es distinto de 3,000, ¿no? Distinto de 3,000. Entonces, para verificar esta hipótesis, lo que vamos a hacer es recolectamos una muestra aleatoria de las personas del municipio de La Paz y les consultamos acerca de sus ingresos, ¿no? Hacemos una encuesta sobre una muestra y el resultado del promedio muestral será algún valor en particular, no lo ponemos ahí, ¿no? No lo ponemos ahí, pero va a aparecer a partir de esto, ¿no?, una regla, ¿no? Entonces, uno podría pensar en una regla de este estilo, ¿no? Una regla para contrastar una hipótesis es definir la región de aceptación y la región de rechazo. En este ejemplo, ¿no?, momentáneamente, de forma muy arbitraria, podemos aceptar, ¿no?, entre comillas, ¿no?, dicho no aceptar, ¿no?, aceptar entre comillas, que la hipótesis nula no se rechaza la hipótesis nula si este promedio cae entre 2.700 y 3.100. ¿No? Si ese promedio cae entre esos dos valores, yo puedo no rechazar la hipótesis nula, ¿no? Decir que la hipótesis nula es correcta, ¿no?, o aceptarla entre comillas, ¿no? Yo podría decir eso. Pero si el valor, ¿no?, si este promedio cae por fuera de esto, es menor a 2.700 o es mayor a 3.100, yo rechazo esta hipótesis nula. Eso es lo que nosotros vamos a definir, ¿no?, ya de manera más ordenada, con algunas reglas según cada caso, pero en el fondo es eso. Vamos a tener una región de aceptación, vamos a tener un estadístico de prueba y vamos a tener una regla, ¿no? Si este cae dentro de este intervalo, no se rechaza la hipótesis nula, y si cae fuera de este intervalo, se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? Como una nota interesante de esto, ¿no?, de forma práctica, por eso les decía que estas pruebas de hipótesis en el complemento a los intervalos de confianza, de forma práctica, la región de aceptación, ¿no?, la región de aceptación que se va a formar para las distintas cosas que vamos a hacer, no es nada más que los intervalos de confianza, ¿no?, que hemos aprendido a armar en el capítulo 3, ¿no? En la práctica, normalmente la región de aceptación para pruebas de dos lados coinciden con el intervalo de confianza, ¿no? Entonces, como que ya tenemos algo de conocimiento de esto, digamos, ¿no? La región de aceptación se va a conformar por el intervalo de confianza, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos aprendido en el capítulo 3 a calcular algo así, digamos, ¿no? Teníamos, sé que el promedio se encuentra entre 2.700 y 3.100 al 95% de confiabilidad, digamos, ¿no? Ese era un intervalo de confianza. En este capítulo 4, a ese intervalo de confianza se le va a denominar región de aceptación, ¿no? Región de aceptación. Y fuera de ese intervalo de confianza está lo que se denomina la región de rechazo. Ya. Preguntas tal vez hasta ahí antes de ver algunos conceptos. Ya. Preguntas, comentarios. Todo relativamente claro.
¿Sí? Nadie. Ya. A ver. Ya. Sí, vamos a entrar justo ahorita a eso, ¿no? Entonces, para ver esto de las pruebas de hipótesis, hay varios conceptos que los tenemos que tener eh, bien presentes, ¿no? Creo que el concepto de hipótesis nula queda claro. Hipótesis alternativa de un lado y de dos lados también. El estadístico de prueba, en este caso, es el valor que nosotros vamos a construir para verificar si está o no está en la región de aceptación y rechazo, ¿no? En este ejemplito, en el ejemplo de acá, el estadístico de prueba era el promedio, ¿no? Si el promedio cae entre 2.700 y 3.100, no rechazamos la hipótesis nula, y si ese promedio cae fuera, rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Es un estadístico de prueba, finalmente es un valor, ¿no?, creado por alguna regla para después aceptar o rechazar algo, ¿no? Bueno, perdón, rechazar o no rechazar algo. La región de aceptación es donde la hipótesis nula tiene aceptación, digamos, o tiene sentido. Y la región de rechazo es donde la hipótesis nula no se está cumpliendo, ¿no? Hay serios problemas con eso. Entonces, hasta acá creo que están todos estos conceptos resueltos. Ahí aparece el ESOR de tipo 1 y el ESOR de tipo 2, ¿no? El ESOR de tipo 1 y el ESOR de tipo 2. Estos ESORes están vinculados a la idea de que estamos trabajando con variables aleatorias. Y las decisiones que tomemos, ¿no?, de rechazar o no rechazar una hipótesis, también tienen sus propias medidas de ESOR, ¿no?, como les había comentado. Y a ese tipo de errores, ¿no?, se les conoce como, hay dos tipos de errores, ¿no?, en general. Hay dos tipos de errores. Está el ESOR de tipo 1 y está el ESOR de tipo 2. El ESOR de tipo 1 y el ESOR de tipo 2. Que son los problemas o las fallas a las que podemos incurrir al momento de tomar una decisión respecto a una hipótesis, ¿no? Para ejemplificar algo, digamos, ¿no? Yo puedo, a partir de la hipótesis, ¿no?, decir, esta hipótesis, imaginemos que la media sale 2.800, ¿no? Imaginemos que la media de la muestra sale 2.800, cae en la región de aceptación. Yo ahí podría decir, está bien, no rechazamos la hipótesis nula, decimos que la media es igual a 3.000, ¿no? Esta decisión yo la estoy tomando a partir de una muestra aleatoria que puede tener su nivel de ESOR, ¿no? Entonces, yo puedo haber decidido no rechazar, ¿no?, o aceptar, si quieren, la hipótesis nula, ¿no? Acepto la hipótesis nula, entre comillas, pero en la realidad, ¿no?, tal vez no era 2.800, ¿no? Tal vez no era 2.800, sino el verdadero valor era de 3.200, digamos, estaba fuera, ¿no? Entonces yo he aceptado algo que no era cierto, ¿no? He aceptado algo que no era cierto. Ese es un tipo de ESOR. Otra forma podría ser cuando mi media sale 2.500, ¿no? Está por fuera y digo, no, rechazo la hipótesis nula, esto no es cierto, ¿no? Está porque está fuera del 2.700. Pero en la realidad, tal vez la media sí estaba, ¿no? La media tal vez sí era exactamente 3.000, ¿no? Entonces ahí estoy rechazando algo que es cierto, ¿no? Estoy rechazando algo que es cierto. Ese es el otro tipo de error, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, esto es algo más usual, cuando no sé si alguno de ustedes con esto del COVID, por ejemplo, si ha hecho alguna vez el test, la prueba, ¿no?, del antígeno nasal o alguno de los test de COVID que hay, ¿no? Por ejemplo, todos esos tests finalmente son estimaciones, ¿no? A partir de sus diferentes elementos y compuestos.
entra en un estudio, entra en una máquina y evalúa y dice, usted tiene COVID, ¿no? Usted no tiene COVID, ¿no? Esas, y han debido ver que cada una de las pruebas de COVID que hay tienen su nivel de error, digamos, ¿no? Hay pruebas que tienen niveles de error, las pruebas rápidas, por ejemplo, tienen un nivel de error del 50%, ¿no? En un 50% van a darte el resultado correcto. O sea, la prueba dice que tienes COVID y efectivamente tú tienes COVID, digamos, ¿no? El otro escenario puede decirte que la prueba dice que tienes COVID, pero tú no tienes COVID, ¿no? En la realidad no tienes COVID, pues la prueba dice que sí tienes COVID, ¿no? O el otro caso, la prueba dice que no tienes COVID, ¿no? Pero en la realidad sí tienes COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos los test, por ejemplo, en medicina que hay, tienen ese nivel de error, digamos, ¿no? Los test de sangre, igual si nos vamos a la efectividad de una medicina, ¿no? Y esos errores, ¿no? Se denominan el error de tipo 1 y el error de tipo 2, ¿no? El error de tipo 1 y el error de tipo 2. Ahorita vamos a ver exactamente quiénes son. Pero ahí, con el ejemplo del COVID, podemos entender los dos, ¿no? Las dos posibles fallas que hay, ¿no? Un escenario sería, la prueba te dice que tienes COVID y tú en realidad no tenías COVID, ¿no? Ese es un error, ¿no? La prueba te dice que sí tienes COVID, pero en la realidad no tienes COVID. ¿Cuál es el riesgo de eso? Dice que tienes COVID, probablemente te mediquen, ¿no? Te den inyecciones, pastillas, te aíslen, ¿no? Porque la prueba dice que sí tienes COVID, pero en la realidad no tenías COVID, ¿no? Entonces, esa es una decisión, en este caso puede ser peligrosa, digamos, ¿no? Que mucha gente mal diagnosticada, digamos, ¿no? Diciendo que tenía COVID, pero en realidad no la tenían, podrían haberla condicionado con medicamentos y tratamientos que tal vez lo han enfermado o algo, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un problema y es un error, ¿no? Que es medio grave, digamos, ¿no? Porque ahí la persona se pone en riesgo. Te dicen COVID, no tienes COVID, te medican. Ese es un tipo de error. Ahorita vamos a ver cuál es de eso. El otro tipo de error es cuando la prueba te dice no tienes COVID, ¿no? La prueba te dice no tienes COVID, pero en realidad tú sí tienes COVID, ¿no? En realidad tú sí tienes COVID. El riesgo de eso será, pues, bueno, no te medicarán, no te darán nada, pero como tú tienes COVID, ¿no? Y según tu prueba dice que no tienes, tal vez bajes un poco la bioseguridad, digamos, ¿no? Y puedas llegar a contagiar a más personas, ¿no? Entonces, depende mucho la situación para tratar de verificar cuál es el peor error que se puede cometer, digamos, ¿no? Mientras utilicemos muestras, mientras utilicemos así datos por muestreo, estos dos errores siempre van a existir, ¿no? Siempre van a existir. Siempre van a existir estos dos errores, ¿no? El error de tipo 1 y el error de tipo 2. Y en este caso del COVID tiene esa repercusión, digamos, ¿no? Alguien mal diagnosticado, por decir de cáncer, ¿no? O de alguna enfermedad crónica, puede llegar a comprometer su salud, digamos, su vida, ¿no? Ya en otras áreas es tal vez igual un poco más delicado, menos delicado, dependiendo del contexto, digamos, ¿no? Como pistas, ¿no? Como pistas, porque ahorita les voy a pedir que ustedes busquen y me expliquen qué es el error de tipo 1 y el error de tipo 2 y su diferencia, ¿no? Investigar y tratar y buscar algunos ejemplos y después lo vamos a repasar conmigo. Como algunas pistas para esto, el error de tipo 1 está sumamente vinculado con la región de aceptación y con la región de rechazo, ¿no? En el fondo, el error de tipo 1 es el tamaño de la región de rechazo, ¿no? En el fondo, estadísticamente, el error de tipo 1 es el tamaño de la región de rechazo. Ustedes recordarán que como la prueba de hipótesis vinculado a los intervalos de confianza, ¿no? Si este tenía un intervalo de confianza del 95%,
significaba que a los costados quedaban el 5%, ¿no? Por eso teníamos un alfa medios a la izquierda y un alfa medios a la derecha. Entonces, el error de tipo 1, por ejemplo, está vinculado a ese alfa, ¿no? En este caso, el 5%, digamos. Un error de tipo 1 del 5%, ¿no? Eso es lo que voy a aceptar cometer del error de tipo 1. Un error de tipo 1 del 5%, por ejemplo, ¿no? ¿Qué controla eso? Lo que quiero que me digan ustedes en un proceso así de investigación rápida que les voy a pedir en un rato. Y el error de tipo 2 está más vinculado con la prueba, con la hipótesis alternativa, ¿no? El error de tipo 2 normalmente se lo construye más vinculada a la hipótesis alternativa. De ahí va a aparecer, ¿no? Es mucho más fácil controlar el error de tipo 1 porque está vinculado a la región de rechazo, mientras el error de tipo 2 depende mucho de la hipótesis alternativa que ustedes se hayan fijado, ¿no? Porque el error de tipo 2 lo que va a medir es, bueno, más adelante les digo, pero está más vinculado con la hipótesis alternativa, ¿no? Ya, entonces, así como una tarea sumamente rápida, les voy a pedir que puedan así googlear, buscar rápidamente esto del error de tipo 1, el error de tipo 2 y su diferencia, ¿no? Y ustedes mismos me puedan comentar cuál les parece que es más grave, tal vez si pueden buscar algún ejemplo ¿no? Y cuál les parece más grave, digamos, ¿no? El error de tipo 1 o el error de tipo 2. Les voy a dar unos 10 minutitos para que busquen, si pueden hacer un ejemplo así súper cortito. No se quieren con esto del COVID, con alguna de las enfermedades. Tal vez en el campo informático, para tomar ciertas decisiones igual hay. Normalmente aparecen harto en temas de control de calidad en empresas igual, ¿no? Es algo que se tiene que controlar en esos lugares. En la parte de medicina igual aparece un montón. Quisiera que ustedes busquen error de tipo 1, error de tipo 2, la diferencia, y si pudieran dar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo del error de tipo 1 y un ejemplo del error de tipo 2 en una misma situación, ¿ya? Así sumamente cortito y puedan después pegarlo eso aquí al chat y revisamos, ¿no? Y conversamos. O sea, nos daremos unos 10 minutitos para eso, son las 15:04 hasta las 15:14. Ahí está. Bueno, igual están los apuntes aquí por si acaso, pero prefiero que ustedes lo busquen. Ahí está, ¿no? Investigar de qué se trata y buscar ejemplos. Adelante. 10 minutitos. Ya. A ver, varios han mandado sus respuestas. Y bueno, hay más conceptos que ejemplos. Bueno, algunos han mandado ejemplos. Ya, está interesante. Creo que todos han mandado lo correcto. Déjame revisar los últimos dos. Ya. A ver, para esto vamos a hacer un ejemplito y ustedes me dicen dónde está el error de tipo 1 y dónde está el error de tipo 2, ¿no? Cuando hablamos de estos escenarios, tenemos que hablar de dos, de dos escenarios, ¿ya? De dos escenarios. Eh, el primero está vinculada a la decisión, ¿no? Está vinculada a la decisión, ¿no? Vamos a tomar una decisión respecto a nuestra hipótesis nula, ¿no? Respecto a nuestra hipótesis nula. Hay una decisión, ¿no? Hay una decisión que está vinculada a nuestro estadístico de prueba, no está vinculada al test que nosotros hagamos, ¿no? La decisión está vinculada al test, ¿no? A la manera en la que yo evalúe y decida aceptar o rechazar, bueno, rechazar o no rechazar algo, digamos, ¿no? Entonces, la decisión puede tener dos lados, digamos, ¿no? Podemos rechazar la hipótesis nula, ¿no? Podemos rechazar la hipótesis nula, en tu caso, aceptar, digamos, ¿no?
Y el otro que sería justo, ¿no? Como aceptar o que lo más correcto sería no, eh, no rechazar la hipótesis nula, ¿no? Tendríamos estos dos escenarios, ¿no? En las decisiones que nosotros podamos llevar a cabo. O rechazamos la hipótesis nula o no rechazamos la hipótesis nula. Esa es la decisión que nosotros podemos llegar a tomar, ¿no? En el ejemplo del COVID, ¿no? En el ejemplo del COVID, ¿no? El test nos pueden decir, ¿no? El test nos puede decir sin COVID, ¿no? El test nos puede decir sin COVID, ¿no? El test dice no tienes COVID, ¿no? Eso sería como rechazar la hipótesis nula de que tengo COVID, digamos, ¿no? Sin COVID. Y no rechazar la hipótesis nula significaría que en nuestro examen, digamos, en nuestra prueba de COVID nos dicen con COVID, ¿no? No rechazar la hipótesis nula podría ser con COVID, ¿no? Pensando que la hipótesis nula es tener COVID, digamos, ¿no? Tener COVID. Acá, si quieren, la hipótesis nula es tener COVID, digamos, ¿no? La hipótesis nula es tener COVID, vamos a una prueba y nos dicen eso, ¿no? Podemos rechazar la hipótesis nula, ¿no? Rechazar la hipótesis nula sería rechazar a tener COVID, no tenemos COVID, ¿no? O no rechazar la hipótesis nula, que sería como aceptar la hipótesis nula entre comillas, es decir, estamos con COVID, ¿no? Esto es finalmente la decisión que nosotros tomamos, ¿no? Esta es la decisión que nosotros tomamos. Por otro lado, ¿no? Por otro lado está la realidad, ¿no? Por otro lado está la realidad. Y la realidad, ¿no? Que muchas veces igual no es muy fácil de saber, ¿no? Cuál es la realidad, ¿no? Vamos a asumir que en este caso sí, ¿no? Está la realidad, ¿no? En otro caso está la realidad. Y en la realidad, no el test, sino la realidad, puede ser que estemos sin COVID, ¿no? Efectivamente, estemos sin COVID. Y el otro escenario podría decir que estamos con COVID, ¿no? La realidad nos dice sin COVID y con COVID, ¿no? Sin COVID y con COVID. Sin COVID y con COVID. Esto lo deberíamos poner de esta forma. A ver. Sin COVID, ¿no? Sin COVID significa que la hipótesis nula, ¿no? Si decimos que estamos sin COVID, la hipótesis nula es falsa, ¿no? La hipótesis nula es falsa. Con COVID sería que la hipótesis nula es verdadera, ¿no? Sin COVID vendría a ser que la hipótesis nula es falsa. Y con COVID vendría a ser que la hipótesis nula es verdadera, ¿no? Porque sí tenemos COVID. Esos son los 4 escenarios que pueden aparecer, digamos, ¿no? En nuestro al momento de plantear una hipótesis, ¿no? Al momento de plantear una hipótesis. Este cuadrito nos va a ayudar a entender qué es el esbozo de tipo 1 y qué es el esbozo de tipo 2. Ya, entonces, a ver, con lo que han ido mirando, Eh, podemos plantear que estos dos ejes, que ahorita le vamos a dar algún nombre, estos dos ejes, ¿no? Si en la realidad estoy sin COVID y el test me dice que está sin COVID, es un buen escenario, digamos, ¿no? Es un escenario bueno, digamos, ¿no? Pintar de verde. Ahorita vamos a darle alguna letra, ¿no? Otro escenario bueno sería que efectivamente la decisión dice rechazar la hipótesis nula, tienes COVID, ¿no? Tienes COVID. El test dice que tienes COVID, ¿no? Y en realidad tú sí tienes COVID. Eso es igual una buena decisión, ¿no? Se ha tomado una buena decisión dada la realidad, ¿no? Estos dos pensamos que son son buenos resultados, digamos, ¿no? Son buenos resultados.
Por ende, estos dos son malos resultados, ¿no? Yo estoy acá en el caso de que sí tengo, bueno, en la realidad estoy sin COVID, no estoy sin COVID, pero el test me dice que tienes COVID, ¿no? Estoy sin COVID, pero el test me dice que tengo COVID. Ese es un error, ¿no? Ese es un error, lo voy a pintar de un rojo, ¿no? Es un problema, ¿no? Esto es un problema. En la realidad no tengo COVID, pero me dicen que tengo COVID. Esto es un mal tratamiento, ¿no? Como habíamos dicho. Y el otro escenario donde podría haber un error es donde el test me dice que no tienes COVID, pero en la realidad sí tienes COVID, ¿no? Estás con COVID. Este es otro mal escenario, ¿no? Varios han mandado algunas tablitas y ya tenían igual su descripción de lo que era la hipótesis nula. La gran pregunta es, ¿quién es el error de tipo 1 acá y quién es el error de tipo 2? Antes de eso, simplemente como nomenclatura, el error de tipo 1 y el error de tipo 2, tradicionalmente se utilizan letras griegas para eso, ¿no? Y el error de tipo 1 se lo denota con alfa y el error de tipo 2 se lo denota con beta, ¿no? Esa es algo importante que mencionar también, ¿no? El error de tipo 1 normalmente se lo anota como alfa y el error de tipo 2 beta, ¿no? Es igual importante tenerlo como precedente. Pregunta, ¿quién sería de estos dos lados rojos, ¿no? ¿Quién sería alfa y quién sería beta? Ya, a ver ahí, vamos a ver. Dice su compañero Gabriel Fernando que la D4, esta es alfa y esta es beta, dice. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? A ver, revisen sus definiciones. Alguien creo que ha encontrado así una frasecita corta para el error de tipo 1 y el error de tipo 2. ¿Quién recuerda? ¿Qué era el error de tipo 1? Ya, falso positivo, dice su compañero. ¿Qué dice? El error de tipo 1 es un falso positivo. ¿Sí? Te dije que es un falso positivo. ¿Y este será un falso negativo? A ver, ¿qué más han encontrado en su revisión? A ver, Gabriel dice que es al revés. ¿Qué dicen? ¿Qué han encontrado? A ver, yo como pauta para esto del falso positivo y el falso negativo, les puedo decir, el error de tipo 1 es rechazar algo que es cierto, ¿no? Es rechazar una verdad, ¿no? Rechazar una verdad, ¿no? Rechazar una verdad.
el error de tipo 2 es aceptar una mentira, ¿no? Aceptar algo falso. Aceptar algo falso. A ver si con eso se vislumbra quién es quién. Había, creo que otro concepto bien interesante de alguno que he encontrado al inicio. Esto, ¿no? Se rechaza la verdad y se abraza la mentira, ¿no? Otro que encontramos algunos compañeros era se rechaza la verdad, eso de tipo 1, y se abraza la mentira, ¿no? Las dos tipo 2, vamos a poner que se abraza la mentira, se rechaza la verdad. Se vea mejor, lo voy a bajar un poquito el tamaño. Ya, ¿qué dicen? ¿Nuestro grafiquito está bien? ¿Falso positivo, falso negativo? Sí, a ver, el alfa es un falso positivo. ¿Será? No falseamos una verdad, digamos, ¿no? Y un falso negativo. ¿Qué dicen? ¿Todo está bien? Siempre es complicado al inicio esto, diferenciarlos, pero a ver, ¿qué dicen? A ver, con esta idea de rechazar una verdad, ¿no? Rechazar una verdad. Aquí estamos rechazando algo que es cierto, ¿no? Esto está bien, aquí es alfa. Aceptar algo falso, ¿no? O rechazar algo falso, o no rechazar algo falso, ¿no? Se abraza la mentira, ¿no? Estamos diciendo que está con COVID cuando en la verdad no tiene COVID, ¿no? Estamos aceptando, estamos abrazando una mentira, ¿no? Está bien. El orden es ese, ¿no? Alfa y beta. Tal vez de esto de los falsos positivos, falsos negativos, todavía vamos a definirlo más adelante. Creo que todos piensan que está bien, así que veremos. Esto es a veces más útil, ¿no? También rechazar una verdad o aceptar algo falso, ¿no? Y ya, ¿no? Estas de acá también tienen una forma, ¿no? También tienen una forma y tienen en particular un nombre especial, digamos, ¿no? Tienen un nombre especial. Tiene un nombre especial. A ver, esto de acá siempre tiene que sumar uno, esto tiene que sumar uno, este tiene que sumar uno y este tiene que sumar uno. Siempre tiene que suceder eso, ¿no? Este debería sumar uno, este debería sumar uno. Está bien. No, a ver, antes de esto vamos a poner las letritas, nomás estoy. El sentido es el que nos falta revisar. Este de acá nosotros lo vamos a conocer como 1 menos alfa. A esta celda de acá, ¿no? Donde es una decisión correcta, ¿no? Es una decisión correcta.
A esta se la denomina la confiabilidad. La confiabilidad, ¿no? A esta se la denomina la confiabilidad. Ese es el nombre convencional que tiene, ¿no? La confiabilidad. Por eso esto está bien relacionado al intervalo de confianza, ¿no? Porque era el intervalo de confiabilidad o el intervalo a un nivel de confiabilidad, por ejemplo, no está bien vinculado con esto. Y esta otra celda, ¿no? Es más conocida como el poder, como el poder. Confiabilidad y poder. Confiabilidad y poder. Como nombre. Volveremos a los apuntes. Aquí está, ¿no? Entonces, en los apuntes tenemos algo parecido, ¿no? El esbor de tipo 1, alfa, ese es un falso positivo, ¿no? Un falso positivo, o lo mismo que hemos dicho, ¿no? Rechazar una verdad, ¿no? Rechazar una verdad. Y beta es un falso negativo, ¿no? Es un falso negativo, el esbor de tipo 2, es abrazar la mentira, ¿no? Como habíamos dicho. Aquí teníamos una tablita que resumía mucho de esto, digamos, ¿no? Todo bien, falso negativo, falso positivo, está en otra disposición las tablitas, son por eso que se ve diferente, ¿no? Nuestro falso positivo, nuestro falso negativo, todo bien. En términos de valores, ¿no? Lo que habíamos dicho, ¿no? Confiabilidad, ¿no? Confiabilidad y poder o potencia también que se llama, ¿no? Confiabilidad o poder o potencia. Y bueno, aquí está lo del COVID, ¿no? Aquí está lo del COVID. Ya. Entonces, ya con esa idea, digamos, ¿no? Del falso positivo, falso negativo, hay otra imagen más. Hay hartos memes de esto. Les voy a mostrar a ver alguno de esto. Para que quede mucho más claro, ¿no? Y a ver, esto no se ve tan grande, pero creo que se va a entender, ¿no? Es un meme bien común de estos sensores de tipo 1, ¿no? Y sensores de tipo 2, ¿no? Donde se entiende mejor esta idea del falso positivo y el falso negativo, ¿no? Sensor de tipo 2, la hipótesis nula, hipótesis nula, usted no está embarazado, hipótesis alternativa, usted está embarazada, ¿no? Falso positivo, ¿no? A un hombre le están declarando, usted está embarazado. Falso negativo, usted no está embarazada, una mujer que claramente está embarazada, digamos, ¿no? Ese es un ejemplo, digamos, ¿no? De esto de los sensores de tipo 1 y los sensores de tipo 2. Ya. Volviendo a recapitular los conceptos y ya entrando cada vez más cerca ya a unos ejemplos con los estadísticos. Las pruebas bilaterales se refieren cuando yo tengo una hipótesis nula una hipótesis alternativa de este estilo, ¿no? Hipótesis tita es igual a k, hipótesis alternativa tita es distinta de k. Tita es distinto de k. Esas son las pruebas bilaterales. Y en las pruebas bilaterales yo voy a tener una región de aceptación y dos regiones de rechazo, ¿no? Si el estadístico de prueba cae en la región de aceptación, no vamos a rechazar la hipótesis nula, vamos a pensar que es correcta, que es cierta, ¿no? Casi vamos a aceptarla. Y si el estadístico de prueba cae en la región de rechazo, por su mismo nombre, vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿no? En términos de valores, ¿no? En el fondo hemos dicho que esto es muy parecido a un intervalo de confianza. Cuando nosotros hablemos de la media, de la media, la proporción, la diferencia de media, la diferencia de proporciones, ¿no? Datos pareados y todo lo demás,
casi siempre vamos a hablar de la distribución normal, ¿no? Casi siempre vamos a hablar de la distribución normal. Y recordarán que en la distribución normal, para generar los intervalos de confianza, utilizábamos la normal estándar, ¿no? Y este es un ejemplo de la normal estándar, por ejemplo, ¿no? Con una región de aceptación, ¿no?, que está vinculada a la confiabilidad, esta región de aceptación será 1 menos alfa. Y la región de rechazo serán alfa medios y alfa medios. Y los puntos o los umbrales de corte, por ejemplo, si fuera al 95% de confiabilidad, ¿no?, o a un nivel de significancia, el alfa, digamos, un error de tipo 1 de 0,5%, estos valores serían de menos z de alfa medios, z de alfa medios, ¿no?, que ya esto los podría buscar fácilmente en la normal, ¿no? Que para lo que hemos hecho nosotros en los intervalos de confianza son bien conocidos, ¿no? Al 95% de confiabilidad, estos de acá valían 1,96, ¿no? Menos 1,96, 1,96. Al 90%, ¿no?, con un error de tipo 2 más perdón, con un error de tipo 1 más grande, del 10%, estos valían, ¿no?, 1,64. Y cuando el intervalo de confianza era del 99%, estos valían 2,58, ¿no?, con un error de tipo 1 del 1%. Entonces, casi todo va a girar nuevamente en esta idea, ¿no? Al menos para todas las estimadores tipo media, tipo proporción, ¿no?, de las que hemos visto. Y cuando trabajemos con varianzas o igualdad de varianzas, vamos a estar con la chi cuadrado, con la Fisher, ¿no? Ahí nos vamos a mover nuevamente, ¿no? Y por eso esta parte, casi todas las pruebas que vienen hacia adelante, ¿no?, todas estas, son sumamente mecánicas, ¿no? Ahorita esta parte es bien importante entenderla y después todos son fórmulas, ¿no? Es calcular el valor y evaluar si está o no está y tomar una decisión, ¿no? Ahí va a concentrarse casi todo después, ¿no? Ya, estos son para las pruebas bilaterales, ¿no?, cuando tenemos esta hipótesis nula y esta hipótesis alternativa. Las pruebas unilaterales, ¿no?, es cuando nosotros tenemos la hipótesis, ¿no? Las unilaterales son estos dos escenarios. Este caso o este otro caso, ¿no?, con la misma hipótesis nula, ¿no? Tita es igual a K, ¿no? Entonces puede ser tita es menor a K o tita es mayor a K. Aunque incluso esto funcionaría cuando la hipótesis nula es tita es mayor a K y su alternativa podría ser tita es menor a K, por ejemplo, ¿no? Estamos más o menos en ese escenario, ¿no? En ese escenario donde el tita es mayor o menor a algo y su hipótesis alternativa es el complemento, ¿no? Esas son las pruebas unilaterales, ¿no? Las pruebas unilaterales. Entonces, para una prueba unilateral o también denominada de una sola cola, ¿no?, porque ya no tengo dos regiones de rechazo, sino cuando es una prueba unilateral, voy a tener una única zona de rechazo, ¿no?, que en este caso es la zona celeste, es la región de rechazo, y toda esta área vendría a ser la región de aceptación, ¿no? Por ejemplo, acá es un ejemplo para la media, ¿no? La hipótesis nula es que mu es igual a mu 0, ¿no? Mu es igual a mu 0. Es decir, que todos los valores cercanos de la distribución muestral cercana a mu 0 van a ser parte de la región de aceptación. Y si nuestro estimador está por debajo de esto, digamos, ¿no?, es muy por debajo del mu 0, en este caso, acá, vamos a concluir que, ¿no?, en este caso la hipótesis no sería cierta, digamos, ¿no?, si alguno de los estadísticos de prueba cayera en esta zona medio celeste, ¿no? Y al otro lado lo mismo, ¿no? Al otro lado lo mismo. Entonces ahí la desigualdad nos marca la zona de rechazo, digamos, ¿no? Mu es menor a mu 0, entonces tendremos una zona celeste muy pronunciada. O mu es mayor a mu 0, tendré una zona celeste a la derecha un poco más pronunciada, ¿no? Estos casos no son de los más frecuentes, pero igual se utilizan, ¿no? Si tuviéramos que recurrir a la normal, es como los intervalos de confianza de un solo lado, que hemos visto un ejemplo, ¿no? A eso se va a convertir estas pruebas, ¿no? A calcular intervalos de confianza de un solo lado y al otro lado va a ser la región de rechazo, ¿no? Acá, digamos, si tuviera si quiere hacer una prueba de hipótesis sobre la media de un solo lado al 5% de confiabilidad,
La región de rechazo sería z de alfa simplemente, ¿no? O menos z de alfa si es, ¿no? Si es menor, o z de alfa si la hipótesis alternativa es mayor. Entonces, ahí se va a resumir estos valores, ¿no? De z de alfa medios. Ya, entonces, vamos a terminar esto con este punto del 4.1.6 y ya la siguiente clase vamos a ver exclusivamente todas las pruebas de hipótesis, ¿no? Los pasos, ¿no? Los pasos para hacer una prueba de hipótesis estadística son estos 5 pasos, ¿no? Son estos 5 pasos. Paso número 1, plantear la hipótesis nula, ¿no? ¿Qué queremos contrastar? ¿Qué queremos probar? Tradicionalmente, ¿no? Tradicionalmente casi siempre, ¿no? Ponemos en la hipótesis nula lo que se quiere rechazar, ¿no? Siempre vamos a tratar de rechazar la hipótesis nula, ¿no? Esa es un poco esa es como una especie de práctica común en estadística. Ponemos en la hipótesis nula lo que queremos rechazar, ¿no? Lo que queremos rechazar, porque el rechazo en estadística es más fuerte. ¿No? Les he dicho que esto de aceptar la hipótesis nula es medio raro, es un término que no se utiliza, sino no se rechaza. Es casi en estadística siempre vamos a buscar la idea de rechazar la hipótesis nula, ¿no? Casi siempre es esa la idea, ¿no? Vamos a poner la hipótesis nula lo que queramos rechazar. Por ejemplo, en una idea de diferencia de medias, en el ejemplo que utilizamos al inicio, yo quisiera verificar si el promedio de notas del primer parcial es el mismo de este paralelo con el otro paralelo, ¿no? Para eso puedo hacer un test de hipótesis de diferencia de medias. Y mi hipótesis nula de diferencia de medias sería que la diferencia es igual a 0, ¿no? Es igual a 0. Porque si es 0, significa que en ambos cursos el rendimiento es similar, ¿no? Pensaríamos que la exigencia está similar, ¿no? Entre ambos, siendo docentes distintos, ¿no? Yo quisiera estar seguro que eso no sucede, digamos, ¿no? Por decir, o sea, quiero rechazar eso. Si rechazo eso, tengo evidencia de que, no sé, un paralelo respecto al otro tiene algún tipo de ventaja o no ventaja, o no sé, más herramientas. Puede haber muchas explicaciones por detrás, digamos, ¿no? Porque uno esperaría que el rendimiento sea muy parecido entre dos paralelos que dan la misma materia, ¿no? Eso debería ser relativamente lo correcto, ¿no? Entonces, yo busco rechazar la igualdad, ¿no? Para darme más insumos para explorar a qué se puede deber que no sean iguales, ¿no? Primer paso, plantea la hipótesis nula. Bueno, plantea la prueba de hipótesis, ¿no? Plantea lo que uno va a contrastar, ¿no? Definir H0, definir H1. Segundo paso, ¿no? Segundo paso, establecer el nivel de significancia de la prueba, ¿no? Nosotros tenemos casi total control del error de tipo 1 y a eso le vamos a llamar significancia, al valor del alfa, ¿no? Segundo paso es establecer el nivel de significancia de la prueba. El error de tipo 1 a tolerar, ¿no? El error de tipo 1 a tolerar. Cuando decimos el error de tipo 1 a tolerar, estamos diciendo, ¿no? El nivel de falsos positivos que vamos a aceptar, ¿no? El nivel de falsos positivos que vamos a aceptar. La idea del falso positivo era rechazar algo que es correcto, ¿no? Rechazar algo que es correcto. Entonces, ¿cuántas veces vamos a cometer ese error de rechazar algo que es correcto? ¿No? Ese es el nivel de significancia. Ese es alfa. Los valores más usuales para alfa, como en el caso de los intervalos de confianza, es del 1%, del 5% y del 10%, ¿no? Que en términos así, en proporciones es el 0.01, equivalente al 1%, 0.05, equivalente al 5%, y 0.1, equivalente al 10%. Ese es el segundo paso. ¿Por qué es importante? Porque este me va a definir el tamaño de la región de rechazo, ¿no? Este me va a definir el tamaño de la región de rechazo. Paso 3, seleccionar, ¿no? Seleccionar según el indicador en el que estemos, según la cantidad de muestra que exista, ¿no? Según la hipótesis nula y alternativa que se haya planteado, vamos a seleccionar y luego construir el estadístico de prueba, ¿no? El valor que vamos a utilizar para tomar la decisión, ¿no? Obviamente el estadístico de prueba adecuado según todo eso, ¿no? Según el alfa, según el H0 y bueno, según la hipótesis nula, la alternativa, según el estimador que estemos probando, ¿no?
todo eso. Para construir el estadístico de prueba, toda la información viene de la muestra aleatoria, ¿no? Ahí entra en rol la información que viene de la muestra aleatoria, ¿no? Para construir el estadístico de prueba, todo viene de la muestra aleatoria. En el punto 4 vamos a determinar la región de aceptación y la región de rechazo, ¿no? La región de aceptación y la región de rechazo. Para construir estas regiones vamos a utilizar básicamente la información del nivel de significancia y eventualmente también información vinculada a la estadística de prueba, ¿no? Casi la región de aceptación y rechazo es casi única, digamos, por el tema de que está vinculada al error de tipo 1, ¿no? Así que ahí vamos a tener claramente identificados estos puntos de acá, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer en nuestro paso 4, ¿no? Determinar los puntos o los umbrales que dividen a las dos regiones. Y paso número 5, vamos a tomar la decisión en base al estadístico de prueba y la región de aceptación y rechazo identificadas. Ahí la decisión es bien sencilla. Si el estadístico de prueba cae en la región de rechazo, rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Ya sea en la prueba unilateral o bilateral. Si cae en la región de rechazo el estadístico de prueba, se rechaza. Si no cae en ninguna de estas regiones, entonces está en la región de aceptación. Por lo tanto, vamos, entre comillas, a aceptar la hipótesis nula o no rechazar la hipótesis nula, ¿no? No la vamos a rechazar. Vamos a decir que no hay evidencia estadística suficiente para rechazar esto, ¿no? Cuando cae en la región de rechazo, sí vamos a rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué tiene eso más fuerza? Porque es dadas ciertas situaciones, ¿no? Y dada el nivel del error de tipo 1 que definimos, si algo cae en la región de rechazo, es muy probable que eso sí sea cierto, ¿no? Es muy probable que eso esté ocurriendo. Porque recuerden que esto en términos de probabilidades, si fuera el 95%, esto es 95% y esto es 2.5%, ¿no? Y que algo caiga en estos extremos le da la contundencia como para decir, esto, los datos revelan que esto es muy probable que esté sucediendo, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Entonces ese vendría a ser nuestro quinto paso, ¿no? Tomar la decisión, ¿no? Tomar la decisión en base a la información obtenida hasta este punto 4. Ya, entonces de aquí en adelante es plantear estos 5 para los distintos casos que hay. Y ahí vamos a como retomar varias cosas que hemos visto en intervalos de confianza. Prueba de hipótesis sobre la media, con varianza conocida, con varianza desconocida. Prueba de hipótesis para la diferencia de medias. Aquí igual hay casos con varianzas iguales, con varianzas distintas. Sobre la proporción, ¿no? Sobre la diferencia de proporciones. Hay igual una fórmula del tamaño de muestra cuando queremos nosotros controlar el error de tipo 1 y el error de tipo 2. Noten que el error de tipo 2 en nuestros pasos no ha aparecido para nada, ¿no? El error de tipo 2 no aparece en nuestros pasos. El error de tipo 2 está más vinculado cuando nosotros vamos a decidir el tamaño de muestra que vamos a tomar para nuestra muestra. Ahí aparece con más notoriedad el error de tipo 2, ¿no? Y ese es el punto 4.6, ¿no? El tamaño de muestra. Y después vamos a terminar con, bueno, aquí no, pero creo que ahora sí nos va a alcanzar, con las pruebas de hipótesis sobre la diferencia de proporciones, la varianza y la igualdad de varianzas, ¿no? Y la igualdad de varianzas. Esa sí vamos a hacer la anterior, eso ha quedado como tarea para, el anterior semestre era tarea para que lean y eso entraba al examen, ¿no? Saber, yo creo que por el avance y por el tiempo que todavía nos queda de las clases, vamos a llegar a ver al menos algunas de estas dos, ¿no? Tal vez las dos. Entonces, después es bien mecánico, como se han dado cuenta, es sumamente mecánico, ¿no? Y para esta parte lo que yo les recomiendo es igual, trátense de hacer un formulario, ¿no? Donde esté bien claramente identificado las regiones de aceptación y rechazo y los estadísticos de prueba según los diferentes casos y estimadores que hay, ¿no? En el libro hay un apartado donde están así igual todas las fórmulas resumidas, pueden eso
imprimirlo, digamos, y tenerlo a mano para ir resolviendo esto, ¿no? Ya, entonces, la siguiente clase vamos a ver esto de pruebas de hipótesis sobre la media. En esta vamos a tardar, yo creo que toda la siguiente clase pensando que esto tiene que quedar claro porque es de dónde sale la conceptualización de armar regiones de aceptación, regiones de rechazo, el trasfondo teórico, digamos, ¿no? Ahorita tenemos mucho de la intuición, pero en este vamos a ver la vinculación, porque aparece la normal, aparecen los supuestos y todo lo demás. Y ya lo demás va a ser, ¿no? Asumiendo que esto sucede con todo, es pues ver fórmulas, aplicación, fórmula, aplicación. ¿Ya? Entonces, quedaremos acá y no sé si tienen algún comentario, pregunta. ¿Todo claro? Dice, para cada prueba de hipótesis se hace una única prueba. Sí, o sea, o sea, por ejemplo, para la media, con conocida o desconocida, lo que va a variar es la región de aceptación eventualmente y el estadístico de prueba, ¿no? Estos son los dos que cambian, ¿no? Estadístico de prueba y región de aceptación y rechazo es lo que va a ir difiriendo según el estimador, ¿no? Según los estimadores que hemos visto acá, ¿no? Para cada uno de estos tiene sus propios estadísticos de prueba y tienen sus propias regiones de aceptación y rechazo. Y eso es lo que va a cambiar en el fondo, ¿no? O sea, ahí como hay una... Por eso son varias formulitas, digamos, ¿no? Según el caso en el que estemos. ¿Sí? Entonces, nadie más, preguntas, comentarios.